Hola, hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos suscriptores. Mi nombre es Gregory Jaspe y sean bienvenidos a mi canal Gregory JJD. Bueno, como lo vieron en el título de este video, hoy les voy a estar comentando en este episodio, les voy a estar hablando de cómo nosotros podemos hacer para solucionar después que a nosotros nos estafan o a nosotros somos víctimas de un fraude bancario. En este caso vamos a hablar de el banco Feiban, ¿ok? Cuando nosotros somos estafados y no precisamente por el banco, sino que vamos a buscar la solución por el banco. En este caso, el banco Feiban, y les voy a dar aquí qué tips deben tomar para ustedes poder solucionar el problema en dado caso que ustedes sean víctimas de fraude o víctimas de estafa, ¿ok? Por algunos malhechores cibernéticos que siempre hay en las redes del internet. ¿Ok? Entonces este es el episodio de hoy, este es el episodio que nosotros vamos a ver hoy, estos dos tipos de situaciones, y es importante que presten atención a cómo nosotros podemos salir de esta situación. Entonces, en primer lugar, sin más preámbulos, vamos a comenzar y vamos a hablar sobre qué debemos hacer nosotros cuando nosotros somos víctimas o estamos en víctimas de que fui estafado. Vino una persona y me sacó el dinero de la tarjeta o me sacó el dinero de mi cuenta bancaria a través de la tarjeta y esa persona está fuera en otra parte del mundo, no sabemos dónde, y me sacó el dinero. En este caso, de esta cuenta Facebook, es muy sencillo. Ustedes agarran y van directamente, aquí se los voy a dejar, aquí les voy a dejar la página del banco y se la voy a dejar debajo de la descripción de este video para que ustedes vean cómo es la página directamente. Ustedes van a ir directamente a soporte del banco y van a escribir allí al operador. Este operador trabaja 365 días del año para que ustedes solucionen aquellos requerimientos necesarios, aquellas quejas necesarias que ustedes necesitan y están disponibles 365 días del año. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes lleguen allí a soporte, empiezan a hablar con el operador, les exponen el caso, le dicen, mira, yo fui víctima de estafa, me sacaron un dinero en tal parte, yo no era que estaba con la tarjeta, me sacaron tanta cantidad y no sé qué hacer. Ok, el banco va a proceder, el operador va a proceder a anular la tarjeta que ustedes tienen en ese momento, va a anular, le va a hacer una serie de preguntas, unas preguntas que vienen siendo personales con tanto la documentación que ustedes tienen dentro del banco como personales de ustedes, ¿ok? Y después que ustedes les hagan estas preguntas personales, les va a proceder a anular la tarjeta. La tarjeta les va a venir de 4 a 6 semanas, ¿ok? Les va a venir la tarjeta nuevamente, una tarjeta nueva que les va a otorgar el banco. De 4 a 6 semanas es el plazo que da Facebook para poder hacer esto, ¿no? La entrega de la tarjeta nuevamente. Una vez que ustedes ya tengan esto, perfecto. Ya ustedes ya anularon la tarjeta. Ahora viene el proceso de el reclamo. ¿Qué debemos hacer cuando nosotros reclamamos ante el banco sin saber qué pasó con nuestro dinero? ¿Qué pasó con lo que nos estafaron? Nos fuimos víctimas de fraude. Entonces, el banco tiene un formulario que se lo voy a dejar acá. Aquí se lo voy a dejar claramente. Este formulario en la parte azul que está allí, ustedes van a rellenar un formulario donde el banco les va a hacer una serie de preguntas que son preguntas personales, que son preguntas que tienen que ver directamente con todos los la documentación que ustedes tienen con el banco y también preguntas que tienen que ver con el robo, ¿ok? Si ustedes estuvieron físicamente en el lugar o si no estuvieron o a dónde estuvieron cuando eso, ustedes van a hacer una carta explicativa exponiendo todo el caso detenidamente de lo que pasó, en qué momento se dieron cuenta, cuándo fue que se notificó, todo este procedimiento que el banco les va a hacer para luego hacer un informe y ese informe va más o menos va a tener una respuesta entre más o menos entre 2 a 3 meses, ¿ok? Para que el banco les devuelva el dinero, ¿ok? Más o menos 90 días
90 días es que va a tener la respuesta del banco para ustedes. ¿Ok? 90 días el soporte va a investigar todo el proceso que se hizo con la tarjeta antigua y va a tomar una decisión para poderles dar, otorgar el dinero otra vez nuevamente, hacerles el reembolso del dinero que se les extravió por ser víctima de fraude o de estafa. Así que es muy importante que lo tomen en cuenta esos 90 días que el banco les va a, les va a hacer lo que es el proceso de reclamo. Ahora bien, vamos a pasar a algo muy importante que ustedes tienen que saber, mis queridos amigos que me están viendo. El banco ha tenido mucho tiempo en lo que respecta a haciendo campañas para evitar esto. El banco nunca, en este caso Facebook, nunca les va a les va a pedir contraseñas, les va a pedir correos específicos, ni les va a pedir claves, ni nada por el estilo. ¿Ok? Porque el banco, hay personas inescrupulosas que sencillamente entran a las redes y entonces se hacen pasar por X entidades y entonces la gente cree y entonces vienen aquellos hackers y empiezan a robar lo que puedan. Entonces, para evitar eso, existe una aplicación, ¿ok? Una aplicación que les va a notificar a ustedes en tiempo real todos los procedimientos, les va a notificar los procedimientos de la cuenta, bien sea cuenta de ahorro, cuenta corriente, o si tienen algún crédito, ¿ok? Que ustedes estén moviendo dentro de su cuenta, también les va a notificar a través de la tarjeta que ustedes van a. Y esta aplicación se llama, se las voy a dejar acá, aquí se las dejo bien especificadito para que ustedes vean el tipo de aplicación. Esta aplicación sencillamente cuando ustedes les venga la tarjeta nuevamente de la tarjeta del banco, ustedes la van a incluir ahí en esa aplicación y ahí entonces en tiempo real todas las compras que ustedes hagan, todos los movimientos bancarios que ustedes hagan de su cuenta, bien sea de ahorro, bien sea corriente, les va a aparecer reflejada en tiempo real allí, ¿ok? Para que ustedes vean todo lo que se esté moviendo y los mecanismos que están haciendo dentro de su cuenta, ¿ok? Para que no les vuelva a pasar esto que les pase. Así que bueno, ahí se las voy a dejar para que vean. Bueno, señores, eso fue todo. Eso fue todo por este video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre lo digo, cualquier opinión, señores, cualquier sugerencia que ustedes quieran dejarme, por favor, háganlo, ¿ok? Cualquier opinión, háganlo. Déjenmelo aquí en los comentarios, suscríbanse aquí a mi canal y denle click aquí a la campanita para que les notifique cuando les llegue otro video. Y también si a ustedes les gustó el video lo pueden compartir a otras partes para que lo vean, ¿ok? Y así me apoyen con el canal. Bueno, nos vemos entonces en un próximo video. Se les quiere. Bye.